Buenos días, niños y niñas. Espero que estén muy bien. Les cuento que el día de hoy les traemos una nueva actividad que se trata sobre nuestro planeta Tierra. ¿Recuerdan que estuvimos hablando sobre la representación de nuestro planeta Tierra y cómo surgió el mapamundi o el planisferio? Bueno, hoy vamos a hablar sobre otra cosa de nuestro planeta Tierra. Vimos los continentes, vimos los océanos y también vimos la marcación de los paralelos imaginarios, que son estas líneas que están paralelas que las construyó el ser humano para poder organizar mejor nuestro planeta Tierra. Y en ellas descubrimos que teníamos una línea, que era la línea del Ecuador, que es esta, y que esta línea es la que divide nuestro planeta Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. También vimos que había otras líneas. Esta línea que está acá, que es paralela a la del Ecuador, hacia el norte está el trópico del Cáncer. ¿Sí? Luego de esta viene otra línea que es la marcación del polo ártico. Y hacia abajo, hacia el hemisferio sur, está el trópico de Capricornio y luego está la marcación del polo antártico, ¿cierto? Entonces ya hicimos la representación de nuestros paralelos imaginarios. El día de hoy vamos a hablar qué característica tienen estas zonas en donde se encuentran cada una de las marcaciones de los paralelos imaginarios. ¿Qué características particulares tienen? ¿Cómo llegan los rayos del sol a esos lugares? ¿Cuál es el clima? ¿Cuál es la temperatura? Y por ende, ¿cuál es la flora y fauna que existe en el lugar? Así que de eso vamos a hablar, de las zonas climáticas. Ya chicos, para poder ver y estudiar las zonas climáticas necesitamos recordar algunas cosas. ¿Sí? ¿Recuerdan que hablábamos sobre los movimientos de la Tierra? La Tierra tiene diversos movimientos, pero nosotros estudiamos dos. El movimiento de rotación, que era el movimiento que tiene la Tierra sobre su propio eje y que eso producía el día y la noche. Por lo tanto, ese movimiento dura aproximadamente 24 horas. ¿Se acuerdan? También realizamos otro movimiento, que era el movimiento de traslación. Era el movimiento que tiene la Tierra alrededor del Sol por una órbita terrestre. ¿Sí? Ese movimiento que genera la Tierra alrededor del Sol es el que produce las estaciones del año y dura aproximadamente 365 días. Bueno, luego de ver los movimientos de la Tierra, dijimos que había algo que sucedía, que era cómo llegaba la luz del Sol a nuestro planeta Tierra. La manera en que llega la luz del Sol al planeta Tierra es la que le permite que exista vida, que en el día, por ejemplo, se caliente y en la noche que se enfríe. Es la misma situación cuando ocurren las estaciones del año. Gracias a esas estaciones y al día y la noche puede existir vida dentro de nuestro planeta Tierra. Bueno, pero ¿cómo llegan los rayos del Sol al planeta Tierra? ¿A todo el planeta Tierra llegan la misma cantidad de rayos o de la misma intensidad? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, para poder estudiar las zonas climáticas es necesario puntualizar sobre cómo llegan los rayos del Sol a las diferentes partes del planeta Tierra. Bueno, para poder estudiar entonces la manera en que llegan los rayos del Sol a nuestro planeta Tierra, vamos a simular nuestro foco, ¿sí? Nuestro foco sería el Sol. Y acá está nuestro planeta Tierra. Si se logran dar cuenta, en el centro de nuestro planeta Tierra es donde se encuentra más iluminado. Es en la zona del Ecuador, ¿sí? En esta zona es donde se encuentra más iluminado. Entonces los rayos del Sol llegan de forma directa, es decir, perpendicular hacia el planeta Tierra. De forma levemente oblicua llega a los trópicos, al trópico de Cáncer y al trópico de Capricornio. No sé si se logran dar cuenta. Si estudiamos también cómo llegan los rayos del Sol al círculo polar ártico y al círculo polar antártico, nos damos cuenta que los rayos del Sol llegan de forma muy suave, muy tenue. ¿Sí? Eso ocurre debido a que la inclinación
inclinación del eje terrestre tiene un grado. Entonces, los rayos del sol llegan de forma oblicua. No llegan de forma tan directa como lo que ocurre en la zona del Ecuador. No sé si se logran dar cuenta que en la zona central la luz es más intensa que en las zonas polares. ¿Sí? Entonces, para poder resumir, en la zona del Ecuador y las zonas del trópico, los rayos del sol llegan de forma más directa. En la zona del Ecuador específicamente, que es el centro de nuestro planeta Tierra, esa zona llegan los rayos de forma perpendicular, es decir, directa. Pero en las zonas de los trópicos llega un poco más oblicua. Pero en la zona de los polos llega de forma oblicua. ¿Sí? Eso ocurre en las diferentes líneas imaginarias de nuestro planeta Tierra. Por lo tanto, la característica que tienen en temas de clima es distinta. Ahora vamos a ver lo que significa el clima. Si los rayos del sol llegan de forma más tenue en los círculos polares, ártico y antártico, quiere decir que hay cierta temperatura, que también las casas se fabrican de una forma, ¿sí? Que las lluvias también son particulares. Y en la zona del Ecuador, al ser los rayos más directos, también esta zona tiene una característica particular. Y por esta condición de cómo llegan los rayos del sol a las diferentes partes de nuestro planeta Tierra, es que se generan las zonas climáticas, lo que vamos a ver ahora. Ya chicos, para hablar sobre las zonas climáticas era necesario recordar cómo llegaban los rayos del sol a nuestro planeta Tierra. Y aquí tenemos la representación que hicimos en el proyecto anterior sobre los paralelos imaginarios, ¿sí? Acá tenemos la línea del Ecuador, el trópico de Capricornio, el trópico de Cáncer, el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Como vimos en el globo terráqueo, los rayos del sol llegan de forma desigual a todo nuestro planeta Tierra. Entonces, en la línea del Ecuador llegaban de una forma perpendicular, es decir, directa. Por lo tanto, si llegan los rayos del sol de forma directa, esta zona es mucho más caliente, es mucho más cálida que las otras zonas. Si los rayos del sol llegan de forma un poco más perpendicular hacia los trópicos, quiere decir que estas zonas son más templadas, que tienen diferentes temperaturas en lo que transcurre el año. Y si llegan los rayos del sol de forma oblicua a los círculos polares, quiere decir que la energía del sol es mucho más dispersa y por lo tanto no es tan directa. Eso quiere decir que son zonas mucho más frías. En esta parte que está acá, vamos a rotular las zonas climáticas que encontramos. Primero es necesario aclarar lo que es un clima. El clima son las distintas condiciones que tiene la atmósfera, como la temperatura y la lluvia. Eso sí, un clima se tiene que estudiar y tiene que mantenerse durante un tiempo. Puede ser entre 30 o 100 años. Entonces, por ejemplo, acá nuestro clima es mucho más desértico, ¿cierto? Es más seco. Ese es el clima que nosotros tenemos. Los climas entonces son las condiciones de temperatura y de lluvia que presentan los lugares por tiempos prolongados. Y eso es lo que generan los paisajes, en donde hay mucha vegetación o hay otros que son más secos. ¿Sí? Esos son los climas. Entonces, las zonas climáticas quiere decir esta distribución que ocurre en el planeta Tierra debido a cómo llegan los rayos del sol. Ahora vamos a rotularlos. Bien, la primera zona que vamos a estudiar corresponde a la zona cálida. Esta se presenta en la línea del Ecuador
entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Toda esta zona central corresponde a la zona cálida. Esta zona cálida, la característica que tiene es que los rayos del sol llegan de forma directa, ¿sí? Perpendicular. Por lo tanto, es una zona en donde hay altas temperaturas, ¿sí? En este lugar hay paisajes que son húmedos o tropicales, como la selva, y ahí llueve todo el año, pero es un lugar húmedo y caluroso. Y también hay paisajes que son desérticos cálidos y estepa cálida. Son paisajes secos. Pero lo que prima en esta zona son las altas temperaturas. Aquí podemos ver una representación de la zona cálida. ¿Sí? Aquí, como decíamos, hay paisajes tropicales, los cuales tienen un clima que es caluroso y es húmedo. Y también hay altas lluvias, por lo tanto hay mucha vegetación. Y algunos de estos lugares son América del Sur, ¿sí? También un poco de América Central, en África, una parte de México, en Oceanía y en Asia, ¿sí? Toda esta parte corresponde entonces a la zona cálida. Hay harta vegetación en las partes que son de selva y también hay partes desérticas. Aquí hay diferentes tipos de construcciones, ya que en algunas partes son desérticas, por lo tanto se tienen que cubrir del sol, ¿sí? Y en otras partes que son de mucha humedad. Pero lo que habitúa en esta zona es la temperatura, por lo tanto la gente anda con ropa más ligera, ¿sí? Y también es gente que está mucho más bronceada por el sol. Entonces esta es la zona cálida. Ustedes van a pintar toda esta zona de color anaranjado, que representa a la zona cálida. La siguiente zona que vamos a estudiar corresponde a la zona templada. Las zonas templadas van desde los trópicos hacia los círculos polares, ¿sí? Podemos encontrar que hay la zona templada del norte, que va desde el trópico de Cáncer al círculo polar ártico, y la zona templada del sur, que va desde el trópico de Capricornio al círculo polar antártico. Las zonas templadas se caracterizan porque los rayos del sol llegan de forma semioblicua, es decir, semi-inclinada. Por lo tanto, no llegan de forma directa como la que ocurría en la zona cálida. Esta característica es lo que permite que en estas zonas se puedan vivir las estaciones del año súper claras, ¿sí? Lo que no ocurre con la zona cálida, porque en la zona cálida, al ser una zona en donde los rayos del sol llegan de forma directa, hay un clima mucho más estable. Por lo tanto, no se logran vivir las diferentes estaciones. A comparación de las zonas templadas. Las zonas templadas tienen veranos muy cálidos y secos y tienen inviernos fríos y lluviosos. En la zona templada hay paisajes como el Mediterráneo. Nosotros tenemos un paisaje mediterráneo, que vivimos veranos cálidos e inviernos lluviosos o fríos. Y también hay un paisaje que es el marítimo lluvioso, que son los lugares que están cerca del océano y que tiene temperaturas moderadas. Y también se generan en los paisajes de alta montaña, en donde hay bajas temperaturas y abundantes precipitaciones en forma de nieve. Aquí, en la imagen que les voy a mostrar ahora, podemos observar algunos lugares de nuestro planeta Tierra que tienen este tipo de zona, una zona templada. Por ejemplo, Chile tiene la característica de estar en una zona templada.
el sur de África, América del Norte, una parte de México, también la parte norte de África, Europa y Asia. ¿Sí? En estas zonas, al existir las estaciones, hay diferente variedad de fruta, de verduras, ¿sí? También las construcciones son súper diversas, ya que se tienen que enfrentar a las diferentes temperaturas que se presentan durante todo el año. A temperaturas muy altas durante el verano y a temperaturas muy bajas en invierno. Esto es la zona templada. Ya chicos, la última zona que vamos a ver entonces corresponde a las zonas frías, que se ubican en los círculos polares, en el círculo polar ártico y en el círculo polar antártico. Esta corresponde a la zona fría del norte y la zona fría del sur. En estas zonas, los rayos del sol llegan de forma oblicua, ¿sí? No es una forma directa. Eso explica de por qué estas zonas tienen bajas temperaturas y tienen poca vegetación, ¿sí? En estas zonas hay un clima frío y también es húmedo. Hay bajas temperaturas y en algunos lugares las precipitaciones tienen forma de nieve. Por lo tanto, la vegetación es escasa. La vegetación que se encuentran son en mayoría musgos, líquenes o matorrales. Aquí hay un dibujo que representa la zona fría. Pueden ver que corresponde a la parte norte, ¿sí? En la parte norte de Estados Unidos y Canadá y en la parte norte de Europa. También está Suecia, Rusia, ¿sí? Y también corresponde a la parte extremo sur, que es la parte de la Antártica. Estas zonas corresponden a las zonas frías. Como pueden ver, las personas que habitan esos lugares tienen que estar muy abrigados. Antiguamente, los pueblos originarios que vivían en esos lugares se abrigaban con cueros de los animales y también se ponían aceites animales en su cuerpo para poder protegerse. También la forma de construcción es distinta. Aquí hay algunos iglús, pero las casas normalmente están preparadas para aguantar bajas temperaturas y también la presencia de nieve. Los animales que se encuentran en el lugar igual son particulares, porque su cuerpo y su sistema está preparado para vivir en bajas temperaturas. Y esta corresponde a la zona fría. Aquí yo tengo la representación que hicimos la semana pasada sobre la marcación de paralelos imaginarios. Sobre este mismo trabajo, ustedes van a pintar de color celeste las zonas frías, de color verde las zonas templadas y de color anaranjado la zona cálida. Y van a hacer unas pequeñas fichitas de información más relevante de cada una de las zonas. Entonces, las zonas climáticas se manifiestan debido a la forma en que llegan los rayos del sol a nuestro planeta Tierra, a los movimientos de este y la inclinación del eje terrestre. Espero que puedan realizar esta actividad y los abrazamos.